Bienvenidos a un nuevo y enigmático episodio de Cautivos del Misterio. En esta entrega exploraremos la historia de un joven que se sumerge en un podcast singular y cautivador. ¿Qué secretos aguardan en las ondas sonoras de este misterioso programa? Acompañadnos mientras seguimos los pasos de nuestro protagonista y descubrimos los oscuros enigmas que lo envuelven. Sumérgete en esta fascinante narrativa llena de suspense y misterio. ¿Qué revelaciones esperan ser descubiertas en las profundidades del podcast? No te pierdas ni un segundo de esta emocionante aventura. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de este intrigante relato y unirte a la búsqueda de lo inexplicable con nosotros. Te recordamos que puedes escucharnos tanto en Spotify como en YouTube con este mismo nombre y también en nuestras redes sociales de Twitter y de Instagram también con el nombre de Cautivos del Misterio. Ahora sí, dicho esto, comencemos. Nuestro episodio de hoy se titula El Podcast. En la tranquila rutina de su vida, Daniel, un joven de 25 años fan de los podcasts, encontró uno que le generó curiosidad que prometía narrar la vida de una persona desde su niñez hasta su muerte. Intrigado por la premisa, comenzó a escuchar cada semana los episodios que, al principio, parecían relatar historias ajenas. Sin embargo, a medida que avanzaban los episodios, una inquietante realidad se revelaba. Los primeros relatos eran vívidos y detallados, historias de infancias normales, con nombres y lugares específicos. Daniel no podía evitar sentir escalofríos al notar las similitudes entre esas narrativas y aspectos de su propia vida. Atribuyó la coincidencia a la casualidad, convenciéndose de que era mera especulación. Pero el tono del podcast cambió con el tiempo. El episodio número 10 marcó el inicio de una espiral descendente en la mente de Daniel. El narrador, con una voz que parecía penetrar su alma, describía eventos que solo él conocía. Recuerdos íntimos, secretos guardados bajo llave, todo desenterrado y expuesto ante sus oídos incrédulos. Incapaz de resistir la atracción macabra del relato, Daniel continuó escuchando. Los episodios se volvieron una ventana a su propia existencia, revelando no solo su pasado, sino también su futuro. El narrador, con una clarividencia desconcertante, detallaba acontecimientos que aún no habían ocurrido. En una mezcla de fascinación y horror, Daniel escuchó sobre encuentros fortuitos y amores efímeros, y justo cuando estaba terminando el relato, el narrador anunció que el próximo episodio sería el último, ya que narraría la fecha y circunstancias de la muerte del protagonista. Cada palabra resonó entonces en su mente como un eco de su destino inexorable. La incertidumbre se apoderó de él, enfrentando la verdad cruel de que su vida estaba siendo dirigida por un narrador invisible y su destino estaba ya escrito. Aterrorizado, Daniel intentó detener el inevitable flujo de su propia narrativa. Cerró la aplicación del podcast, borró todos los episodios descargados, pero las profecías continuaron revelándose en su mente. El narrador, sin restricciones, describía escenarios oscuros y eventos ineludibles que formaban un laberinto de pesadillas. La ansiedad y la paranoia se apoderaron de Daniel. Cada paso que daba, cada elección que tomaba, parecía estar predestinada. El podcast se convirtió en una maldición que marcaba sus días y noches. El narrador se volvió su sombra, sus palabras resonando en su mente incluso cuando intentaba ignorarlas. Desesperado, Daniel buscó respuestas en todas partes. Consultó psicólogos, médicos y expertos en tecnología, pero ninguno podía explicar la extraña conexión entre su vida y el podcast misterioso. La voz del narrador resonaba en su mente, profundizando en los detalles de su existencia, como si estuviera tejida en su destino. La obsesión por el podcast alienó a Daniel de sus amigos y familiares. Se sumergió en un abismo de soledad, enfrentándose a un futuro que ya parecía estar decidido. En un intento desesperado por cambiar su destino, Daniel comenzó a tomar decisiones opuestas a las profecías del podcast. Pero cada esfuerzo era en vano. Terminó cayendo en una profunda depresión. Finalmente, la obsesión venció a la razón,
y Daniel terminó con su vida con una sobredosis de medicamentos, consciente de que no podía escapar de su destino. Al día siguiente, su hermana Clara encontró el cuerpo sin vida de su hermano. El cuerpo yacía inmóvil en la cama y al lado de su mano, su teléfono, era la única luz que había en la habitación. Su hermana agarró el dispositivo y lo miró. En él aparecía la imagen de un episodio llamado Final, de un podcast que llevaba el nombre de su hermano. Clara bajó a la cocina y llamó a una ambulancia. Mientras esperaba a que llegaran, escuchó el episodio final. Su sorpresa y horror aumentaron cuando reconoció al instante la voz del narrador. Era inconfundible. Era la voz de Daniel, de su propio hermano. Él había estado relatando su propia muerte y toda su vida. Laura exploró los oscuros recovecos del podcast que su difunto hermano solía escuchar. En cada episodio, Daniel narraba su vida, desde la infancia hasta su muerte. En una mezcla de asombro y horror, Laura escuchó cómo Daniel describía cada detalle de su angustia, su soledad y, finalmente, su desgarrador acto final. Las palabras resonaban con una claridad escalofriante, como si su hermano hubiera dejado un testimonio póstumo de su tormento. Las lágrimas fluían mientras Laura se enfrentaba a la verdad. Cada episodio, cada detalle había sido elaborado por Daniel, como una sombría confesión a través del velo de la muerte. La realidad se cerraba a su alrededor, y la hermana aturdida intentaba reconciliar la vida que pensaba que conocía con el oscuro relato que había descubierto. Daniel, desde la oscuridad de sus propias palabras, había dejado su huella en un podcast macabro que ahora revelaba su tragedia personal. Laura, abrumada por el misterio de la mente de su hermano, quedó atrapada en un eco inquietante de sus propias lágrimas, enfrentándose al desgarrador descubrimiento de que Daniel había narrado su propio destino trágico.